que hacer sobre la teoría, ya, por favor. Voy a hacer las preguntas a algunas personas, a ver si no, lo aclaramos las preguntas. A ver, vamos a ver. Zamora Carvajal. ¿Está? Presente, ingeniero. Ya. Una pregunta para usted. ¿Cuál es el procedimiento para realizar una red de flujo, para calcular filtraciones por método de Forchheimer? No sabría, ingeniero. O sea, tiene que repasar, por favor, ¿ya? A ver, ¿quién me puede decir la misma pregunta? A ver, vamos a seguir, por favor. Zamora no contesta. A ver, Vaca, Lines, Roberto, ¿está? Vaca. Hola. Está en la lista, pero no contesta. ¿Está Vaca? Sebastián José Claudio. Sí, ingeniero. Y a ver, la misma pregunta que les estaba diciendo, ¿no es cierto? ¿Cómo se calcula, ¿no es cierto?, por el método de Forchheimer utilizando la red de flujo. Para empezar, ¿qué es una red de flujo? No sabría cómo responder, ingeniero, disculpe. Los jóvenes tienen que estudiar, porque el examen, por favor, es el próximo miércoles. ¿Alguien puede decirme qué es una red de flujo? Son canales de flujo y celdas equipotenciales. Sí, eso es. Son la intersección, ¿no es cierto?, entre las líneas de flujo y las líneas equipotenciales, ¿no es cierto?, para poder calcular el flujo utilizando la ecuación de Forchheimer. ¿Quién me puede decir cuál es la ecuación de Forchheimer? En la construcción, ¿no es cierto?, de la red de flujo, siempre tenemos que hacer que el canal de flujo sea un cuadrado, ¿verdad? Que la intersección en la línea de flujo y líneas equipotenciales sean ortogonales, ángulos rectos, de tal modo que el ancho y la altura sean iguales. ¿Para qué? Para que en la ecuación, ¿no es cierto?, ese valor que como estamos calculando el de B, que es el ancho, y A la altura, entonces hacemos que sea 1. Entonces nos queda una ecuación. ¿Quién me puede decir cómo queda la ecuación? ¿Cuál es la ecuación? Ingeniero, según recuerdo, es el gasto a través de cada flujo es igual a el espacio entre cualquier flujo sobre el número de canales de flujo. Ya, entonces, para poder calcular la filtración, o sea, toda la cantidad de agua, el gasto Q, es igual a K, que viene a ser el coeficiente de permeabilidad del suelo. Y delta H es la pérdida de carga, ¿no es cierto?, entre una altura, un punto de mayor presión a otro de menor presión, eso se llama pérdida de carga. Entonces está multiplicado por K por delta H, multiplicado por el número de líneas de flujo dividido entre líneas equipotenciales. Esa es la ecuación de Forchheimer, porque estamos anulando, porque eso está multiplicado de B sobre A, pero ese B sobre A, como les decía, si hacemos un cuadrado, ¿no es cierto?, donde B es igual a A, entonces se anula.
Entonces siempre hay que dibujar la, la red de flujo de tal modo que el canal de flujo sean siempre cuadrados. A ver, sigamos. ¿Está Rocha, Argote? Hola, Sí, Rocha, ingeniero. Argote y Vivian. Una pregunta para usted. Sí, ingeniero. ¿Qué entiende por línea, por curvas isóbaras, por líneas isóbaras? Les voy a ayudar un poco. ¿Recuerdan cuando vimos los ábacos de Boussinesq y de Westergaard? Donde se ve justamente, ¿no es cierto?, un diagrama de presiones para determinar las presiones a diferentes alturas, como también a diferentes distancias del eje de la estructura. ¿No se Ingeniero, acuerdan? disculpe, las líneas isóbaras o curvas isóbaras son puntos de igual presiones, si no me equivoco. Sí, exactamente eso. Vamos a hacer lo siguiente, pero están un poquito a la luna. Vamos a poner a ver, pero vamos a tardar mucho en las preguntas. De todos modos voy a poner eso. Voy a llamarles por lista para hacer las preguntas. Un ratito, por favor. Vamos a hacer las cosas. Vamos a hacer las cosas.
pero para poner, Ujú. No sé. ¿Eh? Bueno, lo que estábamos hablando de esta gráfica, ¿se acuerdan? Este es un abaco, ¿no es cierto?, hecho por Bucinés, y el otro abaco es por Westergaard. Este de Bucinés y este de Westergaard. Entonces, las líneas equipotenciales son estas. Por eso estamos formando, esto se llama bulbo de presiones. Entonces, debido a esta carga de acá, ¿no es cierto?, esta carga, pues que está distribuyendo las presiones. Aquí en el nivel de contacto, la presión es al 100%, en el punto de contacto. Pero conforme vamos pasando a mayor profundidad, entonces las presiones se van disminuyendo. Como fíjense, estamos en todas estas líneas aquí, que son las líneas isóbaras, pero están determinando y están disminuyendo en profundidad. Cuanto más profundo estas líneas se van disipando, va a haber un momento en que la influencia de esta carga ya no va a afectar en Gallardo, tu micrófono Por no eso deja aquí... Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, ingeniero. Hola, ¿me están escuchando? Sí, sí, ingeniero. y se escucha. Ya, les decía que vamos a empezar de nuevo. Esta carga, supongamos que esta sea una columna, y este lo puedo distribuir en una zapata. Entonces le hago la carga distribuida. Este es el ancho B, que es el ancho menor de la zapata. Si es rectangular, utilizar este abaco. Si es cuadrado o circular, utilizo este abaco. En el método de Westergaard es el mismo procedimiento. Entonces tengo aquí esta línea que ven aquí, se llaman líneas isóbaras. Entonces esta línea isóbara, ¿no es cierto?, la incidencia de las presiones va a ir disminuyendo en profundidad. Cuanto más profundo ya al final esta carga ya ni se va a sentir. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizando, ¿no es cierto?, justamente el ancho. Si están usando este abaco para una fundación rectangular o infinitamente larga, tenemos un ancho que es el ancho menor. Este ancho menor lo ponemos en función, ¿no es cierto?, tanto para la distancia horizontal como para la distancia vertical. Todo en función de B. Si supongamos que sea 2 metros, y entonces 2 metros vale B. Si yo quiero calcular, por ejemplo, una profundidad, que sé yo, de 8 metros, digamos, entonces va a ser 8, ¿cuántas veces va a ser? O sea, si estos 2 metros, 8 metros, ¿cuánto vale? 4 veces B, ¿verdad? Aquí.
Aquí en horizontal también pongo en función de B. Entonces, ¿qué es lo que hago? A la profundidad que yo quiero determinar la presión, simplemente intersecto el punto, supongamos 2 veces B y 4 veces B. Entonces voy a tener un punto más o menos aquí, 2 veces B, aquí 4 veces B. Entonces aquí me está indicando de 0.05 Q. Entonces la presión, debido a esa presión que está arriba, que está ejerciendo la sobrecarga, voy a tener 0.5 Q. Y Q es la carga distribuida desde aquí. Entonces multiplico 0.05 de Q y ya tengo la presión aquí. O sea, la incidencia de presión a una profundidad de tanto, a una altura de tanto. Entonces, eso es la línea de Isobar nos permite calcular presiones a diferentes distancias en sentido horizontal y en profundidad. Si estamos hablando del eje, entonces tenemos acá. Pero si esta distancia R, una distancia cualquiera, entonces estamos determinando aquí, en uno de estos puntos. Esto se llama entonces el bulbo de presiones que están formadas por líneas isóbaras. Estos abacos son bastante útiles para calcular la incidencia de las presiones a cualquier profundidad y a cualquier distancia R. Como les decía en teoría, que si aplico una carga de acá, lógicamente que voy a tener incidencia con los vecinos. De repente esta carga, ¿no es cierto?, va a ser tan grande que me puede afectar justamente la edificación que está al lado. Entonces, si de repente tengo otro edificio aquí, también se va a superponer en realidad esa presión aquí. Entonces va a haber mayor carga. Esta carga más esta que me está incidiendo aquí, entonces va a ser grande. Eso es lo que hay que verificar. Ahora, por ejemplo, en los estudios de suelos, se está exigiendo de que se den datos de las obras aledañas que hay en la zona. ¿Para qué? Para que el calculista vea qué incidencia puede afectar al vecino o el vecino le puede afectar a la estructura. Y viceversa. Entonces hay que saber, él ya tiene que calcular. Si yo tengo una casa pequeña, digamos un edificio de 3 pisos, y me van a construir un edificio de 30 pisos, seguramente que voy a tener problemas. Porque justamente esta transmisión de presiones puede hacer que la misma carga que puedo hacer ahí se me convee aquí y me levante, o de repente me ayude a hundirme. Entonces sabemos qué presión voy a tener con ese edificio tan grande y la construcción pequeña no le va a hacer nada. Entonces, por tanto, de repente esto se hunde y aquí me va a levantar la estructura pequeña que tengo. Entonces se tiene que hacer la verificación de los vecinos, qué efecto tiene la estructura que se está construyendo. Bien, entonces este sistema, tanto este método que es Bucinet, que es un abaco, y también este Bucinet y el otro es Westergaard. Pues el uso de la misma forma. Pero lo que hay que hacer es simplemente comparar qué resultado me da con este abaco y qué resultado me da con este. Van a ser similares, pero no iguales. Bien, ahora la pregunta teórica. ¿Cuál es la hipótesis que admite justamente Bucinet para hacer este grupo de presiones? ¿Y qué hipótesis hace Westergaard para hacer su gráfico que está en su abaco? ¿Qué dice, por ejemplo, Bucinet? Aquí está indicando, fíjense. Considera, ¿no es cierto?, que las líneas isobáricas de refuerzo vertical debajo de una cimentación se está considerando como un sólido semi-infinito y elástico. Esa es su hipótesis de él para hacer justamente esta gráfica. Ahora, en cambio, Westergaard, ¿qué está diciendo? Líneas isobáricas de refuerzo vertical bajo de una cimentación de un material lo está considerando como si fuera un material de finos estratos semi-infinitos y homogéneos. Esa es su hipótesis. Bajo esa hipótesis, justamente Westergaard hace estos abacos. Esa es la diferencia entre el criterio de uno y el otro. Pero el resultado casi salen similares, por eso les calculo de esto. Con diferentes hipótesis que está tomando Westergaard y también Bucinet. Bien.
A ver, ¿quién me puede decir qué es un coeficiente de balasto o módulo de reacción? ¿Alguien puede definirme para qué nos sirve y qué es ese parámetro? Ya ves un recuerdo. Eso hablamos cuando estamos hablando justamente de los ensayos de placa. O ensayo de carga, ¿no? Se llama ensayo de carga directa sobre placa. ¿Es el valor K, ingeniero? Pero esa es la pregunta, a ver, para que empecemos, para que vayan acordándose. ¿Qué parámetro nos indica el ensayo de CBR? La resistencia del suelo en ensayos de humedad, densidad. ¿Ya? ¿En qué condiciones de suelo? Suelo En compactado. las condiciones extremas, porque hay que saturarlo, ¿no? Y lógicamente el suelo tiene que estar compactado en las condiciones, digamos, ¿cierto? Entonces, el valor relativo de soporte, que se llama de CBR, California Invariant Region en inglés, es un índice de su resistencia al esfuerzo cortante en condiciones determinadas de humedad y de compactación. Como decía el joven, lógicamente tiene que estar compactado, pero tenemos que poner en condiciones extremas. ¿Cuáles son las condiciones extremas? Saturación. Esas condiciones determinan justamente este ensayo. Sobre esta misma pregunta que estamos haciendo, ¿qué nos indica el módulo de reacción K del suelo? Claro. El módulo de reacción K es, bueno, lógicamente que el módulo de reacción K, K sub B y K sub H. El K sub B es el coeficiente de reacción vertical y K sub H es la horizontal. Entonces, en ambos sentidos tienen valores diferentes de reacción del módulo K. Entonces, cuando hacemos justamente el ensayo de CBR, estamos semejando solamente para una condición vertical, no horizontal. Pues para ser horizontal hay algunas fórmulas que puede convertir la vertical a la horizontal. Pero en la realidad, este ensayo debe hacerse, si queremos algo real, entonces ¿qué hay que hacer? Un ensayo de placa o de carga sobre placa, es el mismo. Aplicar una carga sobre, si estamos utilizando, ¿no es cierto?, para una estructura, en ese caso, se utiliza una placa cuadrada. Si estamos haciendo para condiciones, digamos, de carreteras o aeropuertos, entonces utilizamos una placa circular. Entonces, hay dos funciones que se determinan, ¿cierto? Entonces, cuando aplicamos para K sub B, pues realmente la carga es vertical, la reacción vertical. Si es carga horizontal, donde se hace una zanja, en el lugar donde se quiera efectuar en horizontal, y se pone la herramienta al contrario, en sentido horizontal. Entonces, el gato, no se utiliza el gato hidráulico en este caso, se utiliza siempre un gato de una velocidad continua, que es un gato de engranaje. Se va dando una manija, ¿no es cierto? Y va dando una carga constante, porque hay que controlar el tiempo. Entonces, eso se pone en forma horizontal. Entonces, lógicamente que va a ser presión horizontal. Entonces, eso es lo que vamos a medir, vamos a determinar el K sub H. Esa es la real. Si queremos vertical, entonces el gato está en forma de carga vertical. Pero lo más fácil es hacerla vertical, por eso justamente obtenemos el K sub B, el vertical, y luego por mediante fórmulas lo podemos convertir a la horizontal. Pero si queremos determinar un coeficiente de balasto o módulo de acción K horizontal, entonces hay que aplicar las cargas en forma horizontal.
Ingeniero, una pregunta. En ese ensayo de placa, usted dice que para carretera ocupamos una placa circular, ¿no? ¿El diámetro puede variar eso? Claro. Bien que me preguntó, vamos a ver acá. ¿Qué parte estábamos? ¿Qué vamos a ir? Aquí. Fíjense, este es un ensayo de carga sobre placa o ensayo de placa, que tiene varios nombres, ¿no? Entonces, si hacemos para una carretera, entonces utiliza una placa circular, igualmente para aeropuertos. ¿Por qué? Porque las presiones de los neumáticos hacen un diagrama de presiones en forma circular. Entonces, se utiliza, la norma dice que debe utilizar una placa de 30 pulgadas. Entonces, lógicamente, utilizar una placa de 30 pulgadas implica que debo tener una carga mucho más grande para que esta deformación vertical no ocupa nada hacia arriba, sino hacia abajo. Entonces, la parte de arriba tiene que estar totalmente fijo. Entonces, necesito una carga bastante grande. Alguna vez se utilizan dos orugas, ¿no? Una viga transversal o camiones cargados, ¿no es cierto?, para que no haya deformación vertical hacia arriba, sino hay que tratar de que la carga siempre sea abajo, porque necesito que se hunda esta placa al aplicar la carga. Pero si en caso no tengo ese tipo de cargas, entonces puedo variar este diámetro. Normalmente también se utiliza una placa circular de 30 centímetros, perdón, en este caso no está en 30 pulgadas, fíjense, 30 pulgadas significa, multipliquen por 2.54, alrededor de 76 centímetros, es grande. Pues podemos utilizar una placa de 30 centímetros, o si quieren de 35, de cualquier diámetro, generalmente se utiliza de 30. Entonces esa placa de 30 va a necesitar menos carga. ¿Por qué? Porque la carga va a estar aplicada en un área menor. Entonces, con menos carga vamos a tener la misma deformación. En ese caso, se hace la corrección por diámetro, que es esto. Entonces, por ejemplo, para determinar, estamos hablando de aplicado a carreteras, 0.7 de un valor delta. Este delta es la deformación para aplicar una carga de 0.7 kilos por centímetro cuadrado, este de aquí. Y la deformación que me dé va a ser este delta de aquí. Multiplicado por D es el diámetro de la placa que estoy usando, no necesariamente 30 pulgadas, dividiendo 76.2, que es el diámetro de 30 pulgadas. Estoy diciendo con un factor, estoy reduciendo a este valor de acá, porque estoy afectando por la corrección por diámetro. Pues normalmente casi en la generalidad se usa esta fórmula, porque rara vez uno va a tener a no ser que sea, por ejemplo, en el aeropuerto, hemos hecho nosotros con carga bastante grande con una placa de 30 pulgadas. Carretera, Puerto Anillo también. Pero a veces uno no alcanza con obtener las cargas con las cuales va a trabajar, entonces se reduce el diámetro de la placa. Entonces, pero hay que hacer esta corrección. Ahora esto estamos hablando de carreteras, de aeropuertos, todo lo que es vías, ¿no? Ahora en estructuras, por ejemplo, ¿cuál es la mejor forma de determinar resistencia al suelo? Justamente con serie de placa, porque estamos aplicando una carga, ¿no es cierto? Y sobre eso uno determina las tensiones a la cual va a soportar. Entonces, en ese caso se utiliza una placa cuadrada. Generalmente se utiliza de 30 por 30 para aplicar a fundaciones. Entonces, si solamente quiere determinar la regresión K, entonces hace lo mismo aquí. Y determina el valor, ¿no es cierto?, de 0,7 sobre la presión que necesita y se le va a dar su K. Pero normalmente cuando hacemos el ensayo de placa para estructuras, aparte de determinar el módulo K, se aplica la carga hasta la presión real con la cual va a trabajar esa zapata. Supongamos que el calculista ha calculado, qué sé yo, con una zapata de 2 por no sé cuánto, digamos, 2 por 2, digamos, 2 por 3, lo que sea. Entonces tiene un área determinada. Entonces, esa presión que tiene que soportar, entonces voy a cargar al doble de esa presión. ¿Qué pasa? ¿Qué deformación va a tener? Porque justamente la carga de servicio, lo sabemos, ¿no es cierto?, que es el peso propio de la estructura, más
las cosas que la gente que va a vivir, todos sus implementos necesarios, todo es la carga de servicio. Y supongamos que esa carga de servicio me dé 2 kilos por centímetro cuadrado, yo tengo que aplicar mi carga por lo menos 1,5 veces. La que voy a aplicar a 3 o en lo posible a 4 kilos por centímetro cuadrado. Y voy a ir viendo la deformación que me va a ir produciendo, ¿no es cierto?, en función de las presiones que estoy aplicando. Entonces se hace una curva, ¿no es cierto?, de carga versus deformación. Nos va a dar una curva. A veces, cuando uno está aplicando la carga, el suelo falla. El suelo falla como cualquier elemento, rompe. Cuando rompe, ¿qué pasa? Hay deformación, pero ya no hay incremento de carga. Lo mismo pasa en los pilotos. Cuando hacemos una prueba de carga de piloto, supongamos que estamos haciendo, qué sé yo, para 100 toneladas. La norma dice que uno debe cargar el doble, entonces tendría que cargar a 200 toneladas de resistencia. Y vamos también igualmente haciendo una curva de deformación versus carga. Vamos a tener una curva. Y lógicamente también controlando el tiempo. Entonces, ¿qué se hace? Después de que aplico la carga, voy a ir midiendo y voy a ir viendo qué deformación va produciendo. Y si falló, significa de que incremento la carga y ya no va a incrementar más la carga, simplemente se va a ir hundiendo porque el suelo rompió. Hay dos cosas, ¿no? En pilotos muchas veces uno no sabe si rompió el suelo o rompió el elemento, en este caso el piloto. Cuando tiene falla el piloto puede ser que rompa el piloto, pero por eso se hace una prueba del PIT. La prueba del PIT, ¿qué significa? Prueba de integridad del piloto. PIT, o sea, en nomenclatura en inglés. Con eso determinamos justamente cómo está hecho previamente al ensayo. Hay que hacer el ensayo del PIT para poder determinar cómo está la zapata, el piloto. Una vez que falló, hay que volver a ver qué pasó. Si sigue intacto el piloto, entonces quiere decir que el suelo falló y se va. Ya no soporta carga. Va incrementando la carga, no va a ir cargando, pero no va a soportar nada. Va hundiendo. Esa es la rotura del suelo. Eso es lo que se hace en las pruebas de carga. En zapatas también se hace lo mismo. En las zapatas reales también se pone anclajes y se pone la zapata real y se aplica la carga. Por ejemplo, yo tuve oportunidad, son muy pocas veces que se hace en 2 colegios. Y hubo un problema de cálculo y problema del supervisor que no estaba convencido de que lo que estaban poniendo estaba mal, entonces pidió la prueba de carga en zapatas. Pero la zapata se vacía tal como se debe vaciar nomás y sobre eso se hace se pone anclajes y una viga transversal y se va aplicando la carga para ver si realmente aguanta o no aguanta y qué deformación tiene. Lógicamente que es la mejor medida, pero el problema es que de acuerdo a los autores dicen de que ese valor que uno está obteniendo plenamente es válido hasta 1,5 veces el diámetro de la placa. Si yo estoy usando una placa de 40 centímetros, entonces me va a valer hasta cuánto, desde 30 centímetros, digamos 30, hasta 2 veces el diámetro, 30 hasta 60 centímetros. Pero de ahí ya no me da seguridad de la ensayo de placa. Por eso se hace los ensayos cuando hacemos para fundaciones cada metro. Entonces uno hace un agujero y uno va haciendo la prueba a cada metro y en cada formación que pudiera producir un material que sea blando también se hace ahí. Es un trabajo bastante moroso. En algunos casos, cuando la gente pide algunas especificaciones, yo estoy hablando de esto porque a mí me ocurre. Por ejemplo, me piden muchachos de esto que todo el mundo paga, como se dice, el derecho de piso porque uno sale, ¿no? Cualquier cosa copia de alguien su criterio y alcanza el trabajo. Pero alcanza el trabajo, lógicamente si dice, bueno, debe hacerse la prueba con un ensayo de placa para resistencia del suelo, entonces ahí se va a incrementar tal vez más que el SPT.
¿Por qué? Porque tiene que hacer la prueba, llevar una carga, ya tener dos camiones o un camión cargado todo el día, y va a tener que hacer el agujero, y va a tener que aplicar la carga, después a los 2 metros, a 1 metro, después a los 2 metros, a los 3 metros, sucesivamente va aplicando la carga. Y eso le va a llevar no un día, le va a llevar 2 días, de los 3 días de repente. Poner los anclajes, ¿no? Los anclajes podemos utilizar camiones o bien orugas, ¿no? Con vigas transversal. Pero solamente el armar eso le va a llevar un día. Y hacer la prueba tal vez otro día, 2 días, y el costo. Los camiones parados ahí, ¿cuánto le van a cobrar por día? Cargado. Entonces no es nomás de pedir, hay que saber en qué condiciones hay que pedir. De que da seguridad, sí da seguridad. Algunas obras que son importantes a veces piden eso. Aparte de esa penetración, el CPTU, piden SPT, piden justamente como verificación del ensayo de placa, que es la más directa que la real en realidad, porque estamos aplicando una carga real. Pero tiene costos. Bien. No sé si me entendieron algo. Más que todo, unos recordatorios que ya hablábamos anteriormente. Bueno, ahora lo que les decía también, este abaco que ven aquí, está hecho para un ensayo de Severe. Y aquí me está dando un módulo de acción K. Pero ustedes saben que lógicamente que en Severe se hace penetración con un pistón, y el ensayo de placa se hace la penetración con una placa. Pero las deformaciones son diferentes. Para este valor, para el caso B del diseño, para encontrar este Severe, ¿no es cierto?, cuando aplico el pistón que hago, el pistón voy a penetrar a 0.01 pulgadas. En cambio, en el ensayo de placa utilizo una deformación de 0.005, la mitad de que considero en el ensayo de Severe. Por eso, lógicamente, estas gráficas tienen alguna aproximación que han hecho, pero no son tan exactas, porque estamos tomando 2 deformaciones diferentes. ¿No es cierto? Cuando estamos viendo esta fórmula aquí, si ustedes dan cuenta, fíjense, aquí me está diciendo, aquí, por la anterior, el módulo de reacción K de un suelo en estado natural, su rasante, su base, conocido en algunos lugares como coeficiente balasto. Es una característica de resistencia que se considera constante, lo que implica la elasticidad del suelo. El valor numérico depende de la textura y composición de humedad y otros factores que afectan la resistencia del suelo. Las pruebas han demostrado que el módulo de reacción de los suelos varía con el área de cargada y con la cantidad de asentamiento. Entonces, aquí, por lo anterior, la usual que se denomina SK se hace por medio de una placa circular de 30 pulgadas de diámetro bajo una presión que se produzca una deformación, ¿no?, de 0.127, que corresponde, fíjense aquí, a 0.05 pulgadas. Ahora, estamos hablando de esta deformación. Y en el CBR, ¿cuántas deformaciones se admite? Es para 0.1 pulgadas. En la mitad, o sea, el doble de esto. 0.1 pulgadas significa, ¿no es cierto?, 2 veces 0.05. Pues las deformaciones que se utilizan en ambos casos son diferentes. Entonces, con lo que se tiene, lo que estamos viendo acá. Entonces, este abaco que ven aquí, te van a fijar aquí. Se debe recordar que este esfuerzo solamente se presentaba en la profundidad de 1.20. Fíjense acá lo que les acabo de decir. Debe recordarse que este esfuerzo solamente es representativo de una profundidad de 1.5 a 2 veces el diámetro de la placa empleada. Por decir, si yo utilizo una placa de 30 centímetros, digamos, bueno, me va a valer máximo hasta 60. Válido, pues tendría que ser otro ensayo. En la figura se muestra una curva de relación CBR
para 0,1 pulgada, que esto es justamente para la gráfica de que del CBR que está mostrando aquí. Este es un CBR, pero con una deformación de 0,1 pulgadas. En cambio, en el ensayo de placas considera 0,05. Esa es la, digamos, lo que muchos autores consideran eso, ¿no? Porque fíjense, en el ensayo de placas estamos considerando 0,01 pulgadas. En cambio, en el CBR estamos usando un 0,1. El doble de esto. Entonces, con eso obtuvo esta gráfica. Entonces lo generaron en nuestros medios justamente esto. Tomamos el valor de CBR, supongamos un 15. ¿Cuánto es un CBR? 6. Pero bueno, así trabajamos. Pero lo real es hacer un ensayo de placa. Lógicamente es más caro. Entonces, ¿algunas preguntas, jóvenes, hasta aquí? Pero otra pregunta veremos del examen. A ver, ¿qué nos permite determinar la carta de Newman? ¿Cuál es su procedimiento? Hola. ¿Se acuerdan de carta de Newman? Hola, ¿me escuchan? Los esfuerzos verticales producidos a una profundidad. ¿Perdón? No le escuché, ¿me puede repetir, por favor? Es decir, los esfuerzos verticales producidos a una profundidad determinada. Sí, está bien, pero la carta de Newman nos permite determinar los esfuerzos verticales producidos a una profundidad Z cualquiera, ¿verdad? Debido a la carga superficial, y consiste en hacer uso del gráfico de influencia que se construye. No sé si se acuerdan, con círculos, ¿no es cierto? Hicimos una carta. Y el procedimiento se dibuja en el plano de la cimentación, de un papel transparente, como decía, a una escala determinada y que el segmento de la carta represente la profundidad. Generalmente este método se emplea para algunas fundaciones de una forma geométrica irregular, para cualquier forma. Pero sí hay que conocer las presiones que están actuando sobre esa estructura. Esa es la ventaja que tiene este método, es método gráfico. Entonces puede determinar a cualquier distancia R y a cualquier distancia de profundidad, dibujando simplemente a escala la carta. Tiene que conocer la línea de influencia, que es ese valor que significa la profundidad. Y con eso calculan y dibujan, ¿no es cierto?, en la carta, y hacen coincidir el centro de la carta para determinar, ¿no es cierto?, los valores, digamos, cuántos cuadritos abarca justamente la forma geométrica de la estructura. Ten cuenta el número de cuadritos de eso, porque está en escala. Y directamente multiplicando por la carga, por la presión que está aplicando a la estructura, le da la incidencia de presión a la profundidad Z y a una distancia R cualquiera. La ventaja de este método, lógicamente, es para cualquier forma irregular de las fundaciones. No es un método muy exacto, ¿sí? Porque cuando trabajamos en gráfico, siempre hay una variación.
Cuando estamos hablando de la teoría de Terzaghi, o sea, para la pregunta, para la determinación de la capacidad de carga de las cimentaciones, indiquen los tipos de falla que ocurre según Terzaghi. ¿Cuáles son los tipos de fallas? Falla por corte general, por corte local y... Y por funcionamiento. No, falta. Falla por corte general. ¿En qué caso ocurre eso? Mayores al En áreas. 65% y en arena muy densa. En arenas muy densas o arcillas rígidas, ¿no? Y la falla por corte local para suelo relativamente blando, ¿no es cierto? Por eso hay que siempre discriminar. Es importante cuando usamos el abaco o el criterio donde esté tabulado esto, hay que saber cuál de la falla vamos a tomar en cuenta, si es general o local. Si es general, pues lógicamente nos va a dar valores más grandes, más resistencia, pero no puede romper, ¿no? Es igual que el acero, ¿no es cierto? El acero de construcción tiene más carbono y por tanto, ¿no es cierto?, aguanta mucho, pero si se rompe de golpe. En cambio, un acero dulce que llamamos, ¿cierto?, para hacer el tinglado, eso es más dúctil, se deforma, pero no se rompe fácilmente. En cambio, el otro aguanta mucho, pero rompe, tiene un sedimento más de golpe. Igualmente en el suelo. Soporta harto, ¿no es cierto?, los suelos preconsolidados que son, y entonces están dentro de la falla de corte general. Soportan harto, pero pueden romper violentamente. Y los otros aguantan menos, pero tienen mayor deformación. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda de algún tema, por favor? Disculpe, ingeniero, yo tengo una consulta. La diferencia entre la presión total y la presión efectiva. Ya. Bien. Cuando hablamos de la presión total, estamos hablando de la carga del peso propio del suelo, ¿no es cierto?, multiplicado por su altura. Cuando no hay presencia de agua, o tiene humedad, pero no la columna de agua. Eso es total. Entonces, supongamos, si yo quiero calcular, supongamos un ejemplo, digamos, quiero calcular 3 metros, no tengo agua, la presión efectiva a 3 metros, mi presión total va a ser ¿qué cosa? El peso específico del suelo multiplicado por esa altura, que en este caso es 3 metros. Bien, la fórmula para calcular la presión efectiva es presión total menos la presión neutra. Entonces mi presión efectiva, en este caso va a ser presión total, que le estaba diciendo el peso específico del suelo, multiplicado por H, que es 3, ¿no es cierto?, menos gamma del agua por H, pero en este caso no tengo agua, por tanto eso es 0, ¿verdad? En ese caso me da que la presión efectiva es igual a la presión total, siempre y cuando no tenga presencia de agua. Pero si tengo agua, sería lo contrario, entonces tendría que calcular presión efectiva va a ser igual a la presión total menos la presión neutra. ¿Y la presión total qué va a ser? El peso específico saturado, porque tengo agua, multiplicado por su altura, en este caso 3, menos el peso específico del agua, que es el gamma del agua es 1, hablando de 1 gramo por centímetro cúbico, ¿verdad?, multiplicado por H, por su altura, en este caso 3. Entonces le estoy restando, fíjense. En cambio el otro se llama su M, especialmente saturado, que es la total. En este caso, cuando ya está con agua, calculo con el gamma saturado. A ese le quito la presión neutra, que es
Eso es presión del agua multiplicado por su altura. O de lo contrario, calculo directamente. Si yo tengo agua, calculo el gamma saturado, el gamma sumergido es igual al gamma saturado menos gamma del agua. Entonces ahí directamente me está calculando la presión efectiva, porque le estoy quitando, yo fíjense, al decir gamma sumergido menos gamma saturado, yo le estoy quitando lo que está haciendo el agua. Porque gamma sumergido es igual a gamma saturado menos gamma del agua, y ya le quité, entonces directamente me da el valor de gamma de presión efectiva, en ese caso. Si no, calculan primeramente la presión total y le van restando el efecto del agua. No sé si respondí a su pregunta. Y en realidad, ¿qué es presión efectiva? Por eso se llama presión también intergranular. Algunos autores dicen presión intergranular o presión efectiva. Es decir, cuando se aplica una presión externa, estoy obligando, ¿no es cierto?, de que incremente la presión efectiva, porque estoy haciendo que haya mayor interacción entre granos. Son los granos los que soportan el esfuerzo de corte. Teóricamente, el esfuerzo de corte no soporta el agua ni tampoco el aire. Entonces, si hay aplicación del esfuerzo efectivo, va a haber reducción de la relación de vacíos. Y por consiguiente, ¿no es cierto?, va a haber un cambio volumétrico. Por eso cuando calculamos, digamos, solo los dos van a ver eso, cuando calculamos un asentamiento en suelo, calculamos en base a la presión efectiva. Porque la presión efectiva es lo que soporta el esfuerzo de corte. No sé, a ver, ¿alguna pregunta más? Ingeniero, yo tengo otra consulta. A ver, háblame. ¿Cuál es su consulta? En los ejercicios, siempre nos va a dar usted el ángulo de fricción, disculpe. Claro, como dato también tengo que conocer el ángulo de fricción interna, ¿sí? A no ser que yo le dé un ensayo de corte directo, digamos, o algo así, para que le puedo dar varios valores, ¿no es cierto? En ese caso, si le doy datos de compresión, o sea, ¿cómo se hace la gráfica de corte directo? Haciendo variar, ¿no es cierto?, el tau que viene hacia el eje vertical, que es con la carga vertical que se aplica al ensayo mejor dicho, la carga vertical para su deformación vertical, y la otra es la horizontal, es sigma h. Entonces, haciendo para diferentes valores nos da justamente el evoluente del... Aquí lo vamos a ver, para que digamos eso. Bien, la pregunta es... Sí. Fíjense, este es un aparato analógico para determinar el ensayo de corte directo. Aquí tengo una caja que está partida horizontalmente, porque aquí la mitad de la muestra y acá arriba está la mitad. Estamos haciendo qué cosa, obligando de que el suelo siempre rompa en forma horizontal, esa es la desventaja de este método. En cambio, la rotura nunca se da casi horizontal, siempre tiene un ángulo de corte. Aquí estamos obligando que se rompa horizontalmente. Entonces, aquí voy a aplicar, primeramente este aparato de acá, que viene aquí, es una pesa para equilibrar. Cuando yo aplico abajo de esta cajita tiene una piedra porosa, coloco la muestra, encima le coloco otra piedra porosa y encima una placa para aplicar la carga. Entonces, ¿qué se hace con eso? Entonces, cuando primeramente voy a poner con este aparato de aquí, que es una pesa, voy a poner en equilibrio esta carga, porque aquí voy a colocar pesas y eso me va a aplicar la carga vertical, Entonces, pero para empezar el ensayo, ¿qué hay que hacer? Poner en equilibrio. Que esto tiene que estar apenas topando a la placa vertical para aplicar la carga vertical. Tiene que estar en equilibrio. Entonces, una vez que cargue aquí voy a poner pesas, ¿no es cierto? Eso me va a dar una carga puntual dividido entre el área de la caja de corte de la presión. Eso es mi carga vertical. Mi presión vertical, no carga vertical.
con la carga vertical calculando mi presión vertical. Entonces, hay dos formas de hacer. Una vez ya tengo la deformación, cargo la carga vertical, hay un método, ¿no es cierto?, donde inmediatamente aplico la carga horizontal. O también puedo esperar de que la carga vertical actúe, que deforme totalmente el suelo, recién aplico la carga horizontal. Va a depender en qué condiciones va a trabajar el suelo para hacer estos ensayos. Entonces, a veces, si estoy haciendo simultáneamente, entonces aplico la carga vertical y inmediatamente empiezo a aplicar la carga horizontal. Entonces voy a tener el valor que con esta manivela, aquí este es un gato que tiene engranaje, al girar me está empujando este tornillo sin fin, el cual me aplica una carga en este anillo dinamométrico. Este es un anillo que me está midiendo la carga. Pero estoy empujando y estoy utilizando la carga horizontal de la mitad, y la otra mitad está estática, porque como dijimos, esta caja de corte está dividida en dos, por la mitad. Uno fijo abajo y el que se mueve es el de arriba. Entonces este aparato está empujando a la placa de arriba, cosa que se produzca el cizallamiento, la rotura horizontal. Entonces voy a tener mi carga vertical dividida entre el área de corte y la carga horizontal dividida entre el área de corte. Entonces voy a tener dos valores. Entonces el de carga, es el sigma D, o sea, la presión vertical, y esto me da la presión horizontal. Entonces, gráfico acá, fíjense, tau es simplemente la carga horizontal dividida entre el área de corte. Este tau de aquí. Y sigma, esta es la carga vertical, es la carga vertical dividido entre el área de corte, este es sigma. Entonces voy a ir haciendo variar desde que se produzca la carga. Primero empiezo con una carga más pequeña, luego aplico otra carga, en fin, para tener diferentes puntos, cosa que cuando yo dibuje, siempre esos puntos me van a dar casi colineales, me va a permitir hacer esta recta de aquí. Esta recta que ven aquí es equivalente al envolvente del círculo de Moore. Solamente que en el ensayo triaxial vamos a hacer variar la carga principal vertical a que varíe horizontal, lo mismo. Simplemente que ahí vamos a dibujarlo con los círculos, vamos a dibujar varios círculos, ¿no?, cuando hacemos el ensayo triaxial. Y por consiguiente, ¿no es cierto?, entonces vamos a tener justamente, trazando esta tangente a los círculos, vamos a obtener este envolvente. Este llamado envolvente del círculo de Moore. Pero en este método es un método simplificado, nos da el equivalente al círculo de Moore. Simplemente con los ensayos de hacer la carga vertical y la carga horizontal. Para diferentes, lógicamente hay que variar la carga vertical para que varíe horizontal. Carga vertical, varía carga horizontal, sucesivamente. Se hacen por lo menos unos 4 o 5 ensayos, a 5 puntos. Nunca 2, lógicamente en el espacio 2 puntos le da una recta, pero de repente hay otro valor equivocado, entonces por eso siempre es conveniente hacer por lo menos 4 o 5 ensayos. Los valores que están dispersos entonces se desechen y se tomen en cuenta los valores que están colineales para trazar esta recta de aquí. Y entonces la pendiente de esta recta, lo mido con un transportador, es el ángulo de fricción interno. Y este valor que me corta este eje, ¿no es cierto?, de la resistencia cortante, eso es la cohesión. ¿Entendieron? Sí, sí, ingeniero, gracias. Entonces, de ese modo se determina el ángulo de fricción interno, ¿no? Lógicamente que ya también hay valores tabulados del ángulo de fricción interna en función del número de golpes del SPT, pero son valores aproximados, ¿no? Lógicamente que este ensayo es un ensayo simplificado, digamos, del ensayo triaxial. Según autores que han estudiado esto, dice que haciéndolo bien este ensayo de esta forma, está con una relación de unos 10% de equivocación con respecto al ensayo triaxial. Pero hay que hacerlo bien en el ensayo. Pero lógicamente que es mucho más simple este ensayo que es el ensayo triaxial. Estas ecuaciones que ven aquí, por ejemplo, también son ecuaciones empíricas que a veces nos sirven, ¿no?, porque estamos hablando de compacidad relativa, que lo determinamos mediante el SPT. Hay una tablita que ustedes han visto al principio, compacidad
relativa dice de tanto, está dando el porcentaje multiplicado por este valor, más 25 le va a dar el ángulo de fusión interna. Esta formulita acá vale para suelos granulares con más del 5% de arena fina y limo. Para suelos granulares con menos del 5% de arena fina y limo, utilizamos esta ecuación, 30 más 0.15, entonces un suelo más grueso que el suelo más fino. Pero nunca debe sobrepasar más de 45. El ángulo de fusión interna tiene que ser menos de 45. ¿Alguna pregunta más o de duda de alguien? ¿Sí? Justamente eso les pregunté en su informe, ¿de quiénes han hecho? Hay una pregunta de ¿cómo se llama? En su práctica. ¿No lo han hecho? Hola. Fíjense una cosa, cuando estoy hablando de capacidad de carga, yo estoy colocando, ¿no es cierto?, fíjense la ecuación de Terzaghi. Bueno, usted no ha llegado todavía a ahí, pero de todos modos, si vemos la TV de Terzaghi, estamos diciendo de que estamos calculando los factores de carga de Terzaghi en función del ángulo de fusión interna del suelo, tomamos en cuenta la cohesión, tomamos en cuenta el peso específico del suelo y tomamos en cuenta el ancho menor, o si es rectangular, y si es circular, lo mismo el radio del círculo, o si es cuadrada también el ancho, digamos, ¿no?, de la estructura. Estamos tomando en cuenta valores ya geométricos. Entonces nosotros estamos diciendo, ¿cierto?, para ese tipo de suelo, con ángulo de fusión interna, con peso específico de tanto, más la placa o la cimentación que estoy colocando, ¿cuánto me aguanta ese suelo? Eso es la capacidad de carga. ¿Entienden? Ahora, ¿qué es tensión admisible del suelo? Tensión admisible estoy haciendo justamente un ensayo de corte, porque el ensayo de SPT es una forma de medir la resistencia al esfuerzo cortante. Justamente aquí, fíjense, cuando estamos hablando de acá, estamos diciendo cuántas formas hay para determinar el esfuerzo de corte. Al principio. Acá está. Determinación del esfuerzo cortante, ¿no? El esfuerzo de corte. La cohesión del ángulo de fusión interna se puede determinar de varias maneras. Uno, por el aparato de corte directo de Arthur Casagrande, de lo que estamos hablando. La prueba de compresión triaxial, por el ensayo del SPT y CPT, por la prueba del penetrante de bolsillo, por la capacidad de soporte California, que es el CBR, California Bearing Rating, y por el ensayo de carga sobre placa. Todos estos métodos estamos trabajando para determinar justamente la resistencia al esfuerzo cortante. Cuando yo hago un SPT, por ejemplo, ¿por qué estoy hablando de tensión admisible, no es cierto? Pues si estoy aplicando, ¿no es cierto?, a golpes, ¿no es cierto?, porque en realidad la cuchara de Terzaghi es como un pequeño piloto que estoy aplicando, me está actuando la fricción. En cambio, el cono es resistencia por punta. Pero resistencia por punta que aplique tengo que convertirla al n valor del SPT. Entonces, ¿qué estoy diciendo con la resistencia tensión admisible? Es lo que me admite el suelo, ¿no es cierto?, poner una presión determinada sin que cause problemas, ¿no es cierto?, de fallas, y quedando admisible. Entonces, lógicamente, el Terzaghi, ¿qué dice? Con las características del suelo, si tiene cohesión, cuánto es su cohesión, cuánto es su ángulo de fusión interna,
y cuánto es su peso específico y cuánto es la fundación que lo voy a colocar encima. Con eso me está dando cuánto me soporta ese suelo. Esa es capacidad de carga. No sé si me entendieron la diferencia. Hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, está bien. ¿Se entendió? Ya, esa es la diferencia, ¿no ven? Uno ya está con las dimensiones determinadas de fundación. En cambio, cuando usted está golpeando con una SPT, no está poniendo ninguna fundación, simplemente está determinando golpes, ¿no es cierto?, que va a determinar cuánto va a soportar ese suelo, ¿no es cierto?, si alguna vez carga algo. Lógicamente que la capacidad de soporte del suelo va a variar en función de la carga que le pongo, o sea, del diámetro del contacto, digamos, del área de contacto. Cuanto más grande, lógicamente su capacidad de carga va a ser mayor. Bien. ¿Alguna pregunta más? A ver, jóvenes, ¿qué duda más tienen, por favor? Hola. ¿No tienen dudas? Yo tengo una duda, ingeniero. A ver. ¿Será que nos podría, por favor, explicar cómo usar esos ábacos para calcular la capacidad de cargas en lugares inclinados, en terrenos inclinados? Bien, a ver. ¿Esto? Ese abaco. Ya. Fíjense, tenemos aquí el ángulo beta es el ángulo de inclinación, beta, y B es el ancho de la fecundación, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, también tenemos como dato el ángulo de presión interna, que es esto de acá. Este es por ejemplo, acá estamos dando en función del ángulo beta, es decir, que en función de la inclinación encontramos NGC, perdón, NCG, ¿no? Entonces nosotros no estamos, aquí estaban las condiciones, ¿no? Se dice, en la figura 149A, B y C, dice, usar las líneas llenas si Z es igual a D. Esta de acá, cuando Z sobre de 0, entonces cuando se aproxima a 0 nunca va a ser 0, casi próximo a 0, pues consideramos 0. Y las punteadas cuando este valor sea, la duración sea 1 o también mayor a 1. En ese caso utilizamos las líneas punteadas. Entonces con los valores que tenga usted, ¿no es cierto?, de calcular, lógicamente que este valor justamente aquí, este valor de aquí, factor de estabilidad, que es la relación de gamma z, peso espacial del suelo multiplicado por la profundidad, z, dividido entre la cohesión. Ese le va a dar este valor. Entonces, estas líneas que están inclinadas acá,
estas líneas que están inclinadas acá es justamente encuentra con este valor. DFA utiliza este valor, esta fórmula. Toda la estabilidad. Gamma o Z, que es este valor de aquí, gamma cuando está apoyada la zapata, el peso positivo del suelo, entre la cohesión, usted determina estos valores. Entonces, y esto es la inclinación de esta. Pues entonces lo que hace es interceptar, dependiendo, digamos, qué valor le da el factor de estabilidad, que son estas líneas para acá, que representan eso, y con este ángulo de aquí, encuentra el valor de NSG. Ahora acá hace lo siguiente, para ver esta ecuación, esta fórmula que estamos usando, la inclinación beta y el ángulo de fricción interna. Entonces interceptamos, para inclinación tanta, en fricción interna, usted intercepta el punto, ¿no es cierto? Está diciendo acá cuando las líneas punteadas serán cuando Z sea igual a B, o lo contrario, va a depender de qué tipo de entonces puede utilizar esta línea o estas líneas, pero con qué valores está usando, con la inclinación y el ángulo de fricción interna. Esto significan estas raíces de acá para el ángulo de fricción interna. Entonces, en cambio aquí no, está encontrando con factor de estabilidad. Aquí está usando la inclinación y el ángulo de fricción interna. Con eso encuentra este valor, NWQ. Esa es la forma de utilizar esta. Aquí está todo. Esto, el ángulo de inclinación y el ángulo de fricción interna y, lógicamente, la cohesión. Esa es la forma de encontrar. Lógicamente, esto a ojímetros, porque va a ser muy difícil, fíjense, calcular, ¿no es cierto? A veces no sale como es aproximado. Siempre los abacos son aproximados, no son tan idénticos. Por eso, en el cálculo, ¿no es cierto?, en el examen se nota, ¿no?, cuando copien. Siempre va a ser una variación, no es nunca es igual. ¿Esa era la pregunta, joven? Sí, ingeniero. Ya. Cuando sale, digamos, un ángulo de fricción de 35, por ejemplo, ahí es más complicado. Interpola. Siempre en los abacos hay que interpolar. Nunca le va a dar exactamente como 30, 40, 41 le va a dar. Entonces interpola aproximadamente. Lógicamente utiliza es siempre conveniente cuando uno utiliza un abaco pegarse un papel transparente. En el papel transparente usted lo va a interpolar, si no su abaco se está lleno de garabatos. Entonces coloca un papelito que se ve y hace la interpolación. Así se hace. Siempre igualmente cuando utilizan el método de Bucinet o Westergaard en las gráficas, utilizan un pedazo de papel transparente y interpolan las curvas que hay. Es bueno que tengan un abaco y un pedazo de papel para interpolar si que utilizan el método gráfico. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿No hay preguntas, jóvenes? Ya, a ver, ya que nos preguntan. ¿Esta fórmula qué se llama? Esta fórmula, aquí lo veo, ¿Qué consideraciones hace esta ecuación para usar esta fórmula? ¿Para qué caso es? Fíjense, la determinación de la capacidad de carga admisible para un asentamiento máximo de 2.5 está considerando que el asentamiento tenga 2.54 centímetros. Y para cimentaciones colocadas sobre suelos granulares no cohesivos, puede determinarse, por ejemplo, esto no decide para arcilla, fíjense, para suelos granulares no cohesivos. Pueden
determinadas por medio de esta expresión. Estas son fórmulas de una institución que se llama ARE. Entonces estamos calculando, ¿cierto?, en función de la posición del nivel de la base de la zapata. Cuando está encima del nivel de fundación, entonces considera el Z1. Y cuando está debajo, si el nivel de fundación está debajo del nivel freático, Z1. Si la base de la zapata está encima del nivel freático, consideramos Z2. Eso justamente para encontrar este valor R. Y el R se calcula con esto, con las ecuaciones de aquí. Perdón, con este abajo. Y si tiene excentricidad, utiliza este abajo. Ahora, lógicamente, si tiene otros valores para ver, por ejemplo, la inclinación de estos ángulos, si tuviera, en este caso, se puede calcular como si fuera vertical, como si fuera de sin, se va multiplicando por los factores de corrección que se va haciendo. Aparte de eso, se hace una corrección más. Cuando esta relación le da, por ejemplo, cuando Z sobre B sea mayor a 1, se hace con esta corrección. 1 más Z sobre B. Al valor que se calcula aquí, se multiplica por ese valor. Eso lo va a mayorar porque es mayor a 1, pero nunca mayor a 2, probablemente hasta 2. Por este, pues 1 más Z sobre B, si esto le diera 2.5, digamos, no utiliza 2.5, se multiplica por 2 más, mayor. Ahora, si esta relación que estamos viendo, Z sobre B, sea menor a 1, que sea 0, digamos, entonces no hace corrección, directamente utiliza los resultados que calculó nomás, ya no hace corrección por acá. Tienen que leerlo bien esta partecita. Y también se hace siempre este valor, este n es el número corregido. Si tenemos diferencias, digamos, en un estudio, en un área determinado, vemos porque de pozo a pozo va a variar los números de voltios, nunca es igual, pero hay mucha casualidad que sea igual. Entonces siempre se pone el menor valor, además corregido. Cuando n es mayor a 15, se hace corrección por número de voltios. Hay una ecuación que le di anteriormente, que es esta. Cuando n es mayor a 15 y con presencia de agua se hace entonces 15 más 0,5 por n menos 15. Casi en todas estas fórmulas siempre trabaja con n corregido. Bien. ¿Hay más preguntas? Entonces hagan su formulario, por favor, de suelos 1, tenganlo listo, y su formulario de todas estas ecuaciones que hemos hecho en suelos 2, en el examen. Entonces el día lunes vamos a avanzar los temas de empujes y historia de taludes, tenemos dos temas más. Cosa que nos dé tiempo para que ustedes hagan su grupo y hagan, porque eso va a equivaler al segundo parcial. Poder un tema de empujes y historia de taludes por grupos. Eso lo ven exponiendo en la clase que vamos a formar, qué sé yo, en una mañana podemos darle, qué sé yo, la mitad, digamos, de los grupos, la otra mitad, en 2 semanas terminamos el segundo grupo, el segundo parcial. Porque, o bien lo hacemos toda una mañana para terminar con una sola mañana. Eso es el segundo parcial, la parte 2. Y al final les voy a dar, y para el examen final les voy a dar preguntas del grupo también, en la resolución de algunos problemas tipo proyecto, ¿no? Para que aprendan a calcular historia de taludes y empujes. Tienen que ser las dos, porque eso es fundamental para que aprendan los dos temas, porque siempre van casados. Entonces es conveniente que aprendan un método, no todos los métodos, aprendan los que más les resulte fácil. Tenganlo eso y para que aprendan en su vida profesional y lo utilicen, porque eso en cualquier lado se utiliza sin pensar. Bueno, joven, entonces dejamos aquí. Tengo una asistencia médica a las 9:15. Nos vemos el día lunes ya con el avance del otro tema y el miércoles el examen, por favor. ¿Ya? Gracias, ingeniero. Listo, ingeniero, muchas gracias. Ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Pero,